Buenas tardes, compañeros. Nosotros vamos a dar el tema de leucomalacia periventricular. Somos nosotros estudiantes de la Universidad Politécnica de Pachuca, de la licenciatura en terapia física. Este video va enfocado para la materia de neuropatología humana pediátrica por la docente Cassandra Naí Hernández Copca. Nosotros somos Hernández Barragán Eduardo y Mendoza Ángeles Diego Armando. Bueno, nuestra pregunta es, ¿por qué es importante saber causas y secuelas de la leucomalacia periventricular? Para nosotros los fisioterapeutas, eso se lo contestaremos al último. Bueno, la definición. Esta es una lesión de la sustancia blanca dorsal y lateral a los ángulos externos de los ventrículos laterales. Habitualmente, esta se da de forma bilateral. Bueno, para sacar el concepto de esto, tenemos que dividir el concepto en dos. Leuco hace referencia a la materia blanca y periventricular nos habla de las zonas alrededor de los ventrículos. Bueno, los componentes de esta, tiene dos componentes, que es la necrosis focal y la gliosis difusa. La necrosis focal nos dice que es consecuente formación de quistes, y la gliosis difusa involucra arrocitos y microglia. Los arrocitos son células gliales que funcionan para distribución nerviosa, y la microglia trabaja en el sistema nervioso central y da soporte mecánico a las neuronas y evita dar muerte celular. Bueno, después tenemos una clasificación. Esta clasificación se va a dividir en 4 grados. El grado 1, en este se va a encontrar ecodensidades periventriculares transitorias y estas duran más de 7 días en el individuo. Para el grado 2 tenemos quistes localizados en el ángulo externo del ventrículo lateral. Para el grado 3 hay quistes que se extienden desde el área frontoparietal hasta el área occipital. Y para el grado 4 tenemos quistes que extienden hasta la sustancia blanca subcortical. Bueno, también se clasifica en quística y no quística. La forma clásica, por así decirlo, es la quística, con necrosis focal macroscópica que determina la presencia de quistes. Y la no quística es una necrosis focal macroscópica que evoluciona con pequeñas cicatrices gliales. También encontramos que la quística ecográficamente se describe un área con hipercongenicidad periventricular que en el término de 2 semanas se cavita por reabsorción de necrosis con posterior gliosis de la lesión. Y la difusa son los elementos celulares comprometidos. Los elementos celulares comprometidos son los oligodendrocitos, por lo tanto habrá un grave déficit de mielogénesis. Bueno, después tenemos las manifestaciones clínicas. En la fase aguda de la enfermedad se puede ser asintomática y pueden apreciarse algunos signos inespecíficos como es la bradicardia, alteraciones en el tono, hiperreactividad, temblores finos en extremidades, dificultad para mantener un estado de alerta, nivel inferior de vigilancia, se presentan muy irritables, presentan patrones de sueño pobres y inestabilidad de la homeostasis. Aquí pues se puede apreciar algunos cambios en el color de piel y, como se dijo anteriormente, temblores en extremidades. La etiología es muy común en bebés prematuros. Se cree que causa importante son los cambios de flujo sanguíneo alrededor de los ventrículos, por eso es periventricular. Y es muy propensa a lesiones antes de las 32 semanas, ya que antes de las 32 semanas esta área es muy susceptible a alguna lesión.
después de esas 32 semanas es muy raro que un bebé nazca con esta patología, ya que pues el área ya no es susceptible a la lesión como pues anteriormente lo es. La epidemiología que presentamos no está clara y depende mucho de la calidad de las unidades neonatales. Bueno, como se ha visto anteriormente en otras materias, la calidad de vida depende mucho igual de la zona en la que nosotros nos desarrollemos. Es por eso que se da una calidad de vida más alta o más baja dependiendo de el lugar donde nosotros residimos. En los países desarrollados tenemos que esta enfermedad se da 1 por cada 1000 nacidos, mientras que en los países menos desarrollados o de bajos recursos, de 5 a 10 por cada 1000 nacidos son los que presentan esta enfermedad. Las secuelas que normalmente deja, esta parte nos ayudará a contestar la pregunta al último. Dice que es déficit de control de movimientos de motores, espasticidad de los músculos, parálisis cerebral y dificultades intelectuales y de aprendizaje. Bueno, ya aquí empezamos a ver lo que es el caso clínico de nuestra paciente. Y bueno, nuestra historia clínica nos dice que es una paciente recién nacida, femenina, mestiza, nacida en la ciudad de Ambato, en Ecuador. Este es producto de la segunda gesta. Este fue un embarazo no planificado, nacida por cesárea de emergencia, prematuridad moderada con peso adecuado para la edad gestacional, con un grupo sanguíneo ORH positivo. Bueno, también nos menciona en la historia clínica que en el examen físico del recién nacido manifiesta que es hipoactiva, la frecuencia cardíaca es de 120, la frecuencia respiratoria es de 88, la temperatura es de 36.7 grados, la cabeza normocefalia, fontanela anterior y posterior normotensas, apertura ocular espontánea, reflejo corneal presente con respuesta lenta y débil, presencia de aleteo nasal mínimo, tórax expansibilidad disminuida, presenta retracción esternal y tiraje intercostal, buena entrada de aire, murmullo vesicular. En la escala de Ward Downes de 3 puntos, lo que refiere es una dificultad respiratoria muy leve. También nos dice que el abdomen no distendido, no se palpa visceromegalia y en las extremidades tono y fuerza disminuidos. Tiene déficit de reflejo arcaico y búsqueda, succión y deglución ausentes, al igual que los reflejos palmares y plantares. Bueno, aquí tenemos que se presentó un paciente femenino recién nacido de 32.11 semanas de edad gestacional. Se produce estímulos sin respuesta y signos vitales y se realizan maniobras de reanimación cardiopulmonar y de respuesta después de 8 minutos. En la escala de Apgar, al primer minuto se obtiene un 0, a los 5 un 4 y a los 10 minutos se obtiene un 7. Bueno, los antecedentes que presenta, la madre presentó un sangrado vaginal rojo rutilante en moderada cantidad, realizan rastreo ecográfico con signos de desprendimiento placentario del 30% y sufrimiento fetal agudo, por lo que se decide culminar el embarazo por cesárea emergente antes de las 32 semanas. Bueno, y aquí tenemos nuestro cuadro comparativo de nuestro caso clínico. Bueno, la definición es una lesión cerebral que afecta a bebés prematuros, involucra la muerte de pequeñas zonas de tejido cerebral alrededor de las áreas llenas de líquido llamado ventrículo. La bibliografía nos maneja que la lesión de la sustancia blanca, dorsal y lateral a los ángulos externos de los ventrículos laterales y sus regiones adyacentes. En el proceso fisiopatológico, en el caso clínico, existen 3. 2 de ellos se caracterizan en las características anatómicas del cerebro en desarrollo. El tercero es la inmadurez celular de la oligodendroglia
que corresponde al periodo crítico de la mielinización, y la bibliografía dice que es multifactorial. Las primeras descripciones destacan la hipoxia o isquemia, y el grado de desarrollo de la vasculatura es dependiendo de la edad gestacional. Los factores de riesgo que presentamos es la hemorragia al tercer trimestre, anemia, colagenopatía, hipertensión, prolapso de cordón umbilical, líquido amniótico, mientras que en la bibliografía nos maneja que la edad gestacional, infección intrauterina, ruptura prematura de membranas y coriamnionitis. Bueno, en el cuadro clínico, en nuestro caso clínico, dice que suele ser asintomático, signos inespecíficos con alteraciones de tono, dificultad para estar en estado de alerta y mayor irritabilidad. Y en la bibliografía nos dice que es muy común en bebés prematuros con importantes cambios de flujo sanguíneo en el área alrededor de los ventrículos del cerebro. El diagnóstico, mediante resonancia magnética, se diagnostica leucomalacia en fase quística, atrofia subcortical con ventriculomegalia. Y en la bibliografía dice que se diagnostica mediante resonancia magnética, ultrasonido de cráneo y un examen físico completo. El tratamiento dice que debe ser adecuado, integral y dirigido a corregir alteraciones basado en la edad gestacional, estimulando psicomotor y terapia ocupacional. Y en la bibliografía nos dice que el seguimiento médico puede incluir a un fisioterapeuta y terapia ocupacional y del habla. Bueno, contestaremos la pregunta que hicimos al principio. Bueno, la importancia de saber las causas y las secuelas es, para nosotros es porque tenemos que saber en qué nos vamos a enfocar, si en lo psicomotor, en el lenguaje, en terapia ocupacional, y de ahí pues obtener un resultado satisfactorio y que beneficie a nuestro paciente, siendo específicos en el mismo tratamiento. Bueno, encontré un tratamiento fisioterapéutico que nos habla de prevenir deformidades articulares y posibles luxaciones, relajar la musculatura buscando mayor elongación y prevención de retracciones. También nos dice que conseguir volteos de forma autónoma según los niveles de evolución motriz. También podemos dar terapia ocupacional y terapia del habla. Como les mencionaba, se realiza una valoración y tratamiento basado en la reducción cerebromotriz. Y bueno, al final de todo esto llegamos a nuestras preguntas. La primera es para Victoria y menciona 4 manifestaciones clínicas y en qué consisten. La segunda es para Javier y menciona en cuántos grados se divide la clasificación. La tercera es para Jessica Luna. Describe en qué consisten las secuelas consecuentes a la leucomalacia periventricular. La cuarta es para Alfredo. ¿De qué manera se manifiesta la leucomalacia periventricular? Y la quinta es para Santa. Según la presentación, ¿cuál es el número de afectaciones en base al nivel socioeconómico? Bueno, esperamos les haya servido mucho y muchas gracias por ponernos atención. Gracias y buen día.